Sin duda, el día 12 de octubre es un día muy importante para Latinoamérica y España, pues ese día, en 1492, se produciría un hecho que cambiaría su historia para siempre. Ese año fue el descubrimiento del continente por parte del Imperio Español, y evidentemente todo lo que hay a continuación suscita muchísima polémica. A día de hoy, muchos son los que culpan al Imperio Español de la situación de la región, y a raíz de esto surgen muchas preguntas. Una de ellas, por ejemplo, ¿hubiese sido mejor que los colonizadores hubiesen sido los ingleses? ¿Y podría ser Latinoamérica algo parecido a lo que es Estados Unidos? Pues hoy vamos a averiguarlo, pero no sin antes dar un contexto de cómo era la época precolonial, cómo se organizaron durante la época colonial y por último lo que nos interesa, la época postcolonial. Así que, poneros cómodos, que empezamos. El bloqueo de las rutas comerciales al oriente tras la conquista otomana del Imperio Bizantino, junto con el alto crecimiento demográfico de Europa occidental, produjo un aumento de la demanda de materias primas e indujo presiones para la expansión territorial de naciones europeas. Y probablemente muchos de vosotros ya lo sabéis, pero Colón en un principio se dirigía a la India, pero por un tema del clima acabó descubriendo Latinoamérica. Y a partir de ahí comenzó poco a poco lo que es la colonización, la anexión, la conquista, da igual, poned el nombre que queráis. Este episodio puso fin al modo de organización político, económico y social de las civilizaciones que había ahí. Y ahí es donde entra la pregunta del curioso. ¿Cómo eran las sociedades antes del 1492? La respuesta a esto será clave para decir si la colonización fue algo positivo o no. Así que, vamos a ello. Se conoce como América precolombina al continente americano antes del establecimiento del dominio político y cultural de los europeos. Y todo hay que decirlo, la diferencia entre ambas regiones era abismal en todos los sentidos. En su libro Armas, Gérmenes y Acero, Jared Diamond explica por qué el poderío tecnológico y militar de los europeos se había impuesto sobre las tribus indígenas que se hallaban en América. La ausencia de animales de carga, la ausencia de ríos navegables de importancia, así como la configuración predominante norte-sur del continente americano dificultaron la creación de estados extensos en el nuevo continente. Y el tema geografía es algo que influye bastante. Vamos a comparar, por ejemplo, con Eurasia. En Eurasia, algunas de las principales culturas agrícolas, Mesopotamia, Antiguo Egipto y China, surgieron en las cuencas de grandes ríos, y los primeros estados importantes estuvieron ligados a la construcción cooperativa a gran escala de grandes obras hidráulicas. Esto contrasta con el desarrollo agrícola y de los primeros estados en América, que en general no estuvieron ligados a grandes cuencas fluviales. Y otro tema importante, como hemos comentado, es la distribución norte-sur o este-oeste. Eurasia es un continente cuya dimensión principal va de este a oeste, y esto permitía que los desarrollos tecnológicos en cierta latitud generalmente se difundieran a grandes distancias sobre la misma, ya que existían climas similares. En cambio, en América el clima varía de manera importante al extenderse de norte a sur, por lo que las adaptaciones particulares de pueblos en ciertas latitudes podían no ser útiles para los pueblos de otra latitud diferente. Un invento para facilitar el cultivo en zonas cálidas quizá no sirva en una zona fría. Y esto era uno de los motivos por los cuales había esa gran diferencia entre los dos continentes. Pero esto no es todo. Otra cosa de la que probablemente muchos hayáis oído hablar es de lo atroces que eran esas sociedades. El sacrificio de prisioneros de guerra y la redistribución caníbal de su carne fue una práctica común. El imperio azteca se valía de tribus sometidas para realizar sacrificios humanos durante largos periodos de festejos. Se calcula que entre 20.000 y 30.000 personas morían cada año para alimentar estas ceremonias, algo que creo que no podemos dejar sin comentar. Y en cuanto a la economía, esta era bastante rudimentaria. Los intercambios entre tribus se hacían a base de trueque. El sistema monetario estaba bastante verde. Pero con la llegada de los europeos esto cambió radicalmente y su economía dio un salto cualitativo bastante notable. Y evidentemente también trajeron sus cosas malas, ¿vale? Antes de que alguien me salte aquí. Pero vamos paso por paso.
Lo primero a destacar de la llegada de los europeos es el enorme descenso de la población nativa que sufrió la región. Entre 1492 y 1600 la población precolombina de las Américas se redujo en un 90%. Se calcula que de 60 millones de habitantes que había antes de la llegada de Colón, en un siglo la cifra bajó a alrededor de 6 millones de indígenas. Todo ello según las estimaciones que hemos leído para realizar este vídeo. Pero contrario al saber popular, la gran reducción de la población indígena no fue producto de un genocidio sistemático. Las enfermedades que trajeron los europeos fueron los responsables de esta gran disminución de la población. Pero dejando de lado este tema, vamos a ver otros cambios interesantes que introdujo la corona española en el continente. Lo primero a destacar son las llamadas Leyes Nuevas de 1542. En ellas se propuso, entre otras cosas, la organización de los indígenas en poblados para facilitar la evangelización y evitar abusos, además de la prohibición de la esclavitud indígena y la liberación de todos los nativos esclavizados ilegalmente. Posteriormente, en el 93, el rey Felipe estableció una jornada laboral de 8 horas, con la salvedad de aquellos que trabajaban en las minas, cuya jornada se reducía a 7 horas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Como dijimos, la corona prohibió la esclavitud, pero introdujo 3 excepciones: los indios caníbales, los indios esclavizados por otros indios y los capturados durante las guerras justas. No vamos a detenernos en todos los cambios, ya que da para un vídeo aparte, pero ¿cuál era la principal fuente de riqueza? Creo que no os voy a sorprender cuando os diga que fue la minería. La mita fue un sistema de trabajo obligatorio utilizado en la región andina tanto en la época incaica como posteriormente durante la colonización española de América y finalmente durante el Perú republicano en la segunda mitad del siglo XX. La mita proveía al Estado de la energía indispensable para construir y conservar caminos y puentes. Era un sistema de trabajo a favor del Estado destinado a la formación de la civilización que implicaba la construcción de centros administrativos, templos, acueductos, casas, puentes, etc. A partir de 1560, nuevas técnicas permitieron organizar y mejorar la explotación minera de yacimientos, contando también para ello con la mano de obra de la población originaria, mediante el sistema de la mita, copiando del sistema incaico. En aquel sistema se exigía una extracción de unos 20-25 kilos por persona, en jornadas de trabajo muy intensivas. Y eso no era lo único que hacía tan ineficiente la minería. Además de eso, la corona española cobraba el quinto real, o sea, el 20% sobre lo extraído por los dueños de las minas, ya que estas eran empresa privada. Funcionaban con capitales privados de la localidad, mano de obra insuficiente, capital insuficiente, tecnología precaria, fueron los factores que deprimieron esta producción minera, y que lo único que ayudaba a repuntar esa producción fueron los hallazgos de nuevas minas. La mita fue abolida finalmente en el 1812 por las Cortes Liberales de Cádiz durante la Guerra de Independencia Española. Sin embargo, los efectos de la mita colonial parecen persistir hasta nuestros días. Y no podemos olvidarnos de que había otras 2 fuentes de riqueza que eran la agricultura y la ganadería, pero no podemos detenernos tanto en el tema. Antes de ir con uno de los temas de este vídeo, habría que ver qué instituciones había en el momento justo antes de la independencia. Hasta finales del siglo XVIII, las instituciones coloniales consolidaron un rígido sistema social de castas, restringieron el comercio e impusieron pesados tributos, impidiendo que la Nueva Granada, igual que las demás colonias españolas, crecieran de acuerdo con su potencial. No se construyeron los escenarios para la negociación política entre intereses económicos y regionales, pues se impidió todo autogobierno, reflejo a su vez del aplastamiento de los parlamentos, es decir, de la derrota de la revolución burguesa en España. Al no contar con las instituciones políticas básicas del capitalismo, el crecimiento económico en la América colonizada por españoles y portugueses fue poco sostenible después de la independencia. Las guerras por la independencia, que también fueron guerras civiles, y las frecuentes contiendas durante el resto del siglo impusieron un pesado lastre al crecimiento económico republicano. Pero, sobre todo, la independencia significó el colapso del Estado colonial y su reemplazo por estados fragmentados y aún más inestables en América. De los impuestos excesivos se pasó a la práctica inexistencia de impuestos que recayeron casi exclusivamente sobre el sector externo.
Así, los nuevos gobiernos no pudieron sostener lo que la corona mantuvo en el continente durante varios siglos: estabilidad política y económica. El argumento del premio Nobel Douglas North es que la falta de instituciones parlamentarias en las colonias de España prolongó por mucho tiempo el caos político, que obstaculizó el crecimiento de largo plazo. El sistema estamental que fue heredado frenó el acceso de la población a la tierra y a la educación, reduciendo así el crecimiento económico a largo plazo y siendo además una fuente de inestabilidad política. Pero ahora sí, vamos con una de las preguntas importantes. ¿Realmente habría cambiado algo si en vez de los españoles los que hubiesen descubierto América hubiesen sido los ingleses? Pues ahora vamos a averiguarlo. El lugar común que comparte con tantos análisis sociales sobre el proceso colonizador gira sobre una premisa: el mito de que todo hubiese sido mejor si nos hubiesen colonizado los buenos, es decir, los buenísimos colonizadores ingleses, y no los malos, los malísimos españoles. Se dice que si los colonizadores hubiesen sido británicos, habría instituciones democráticas sólidas, los latinoamericanos no se matarían los unos a los otros y desde hace tiempo hubiera seguido a los consanguíneos estadounidenses en la senda del desarrollo. Y no, amigos, no. Décadas de trabajo historiográfico han mostrado que la nacionalidad de los conquistadores per se tuvo poco que ver con lo que hicieron en las colonias. Los ingleses saquearon y destruyeron tanto en África como lo hicieron los franceses en Haití. De vuelta a los ingleses cuando exterminaron poblaciones nativas en Norteamérica, y el Congo sigue sin recuperarse del legado de las atrocidades extremas cometidas ahí por los belgas. Fueron 3 economistas institucionales los que derribaron este mito. Hace poco menos de 20 años, Acemoglu, Johnson y Robinson explicaron por qué los europeos establecieron colonias e instituciones tan distintas en diferentes partes del mundo. Y la respuesta seguramente no os la esperáis. Fue el mosquito. Sí, el animal ese con alas que no te deja dormir por las noches. Ese mismo. Vale. La culpa no es la del mosquito en sí, sino en su capacidad de transmitir enfermedades. Allí donde la malaria y la fiebre amarilla dispararon las tasas de mortalidad de los colonizadores, por ejemplo, la de los ingleses en África o la de los españoles en América, los europeos estuvieron siempre de paso y no hicieron más inversiones en infraestructura o instituciones que las que precisaron para capturar rentas coloniales. Donde la tasa de mortalidad fue menor, por ejemplo Estados Unidos o Australia, los colonizadores se asentaron y contribuyeron a la tarea más difícil de construir instituciones locales e impulsar el desarrollo. Así que probablemente las cosas no hubiesen sido muy diferentes si los colonizadores hubiesen sido británicos. Y hay otra cosa que diferencia el modus operandi de la colonización inglesa de la española. Una diferencia que podría haber hecho que los resultados de la colonización hubiese sido incluso peor. Ambas potencias llevaban a cabo la colonización de forma diferente. La colonización española se caracterizó por la creación de sociedades mixtas, en las que los europeos y sus descendientes, pese a su predominio, convivían y se mezclaban. Y enfrente a tal modelo, los ingleses practicaron una colonización excluyente, empujando fuera de sus límites a los indios que habitaban aquellas tierras antes de su llegada, y segregando de forma más rígida que los españoles a los esclavos africanos. En este sentido, los contrastes son muy notables. El mundo español en América estaba formado por buenos súbditos del rey, tan católicos como los del Viejo Mundo, respetuosos de las instituciones virreinales y de las audiencias que los gobernaban a imagen y semejanza del gobierno de Castilla. Más adelante, cuando la corona británica, tras las grandes convulsiones del siglo XVIII, amenazó con proyectarse hacia aquellos desatendidos territorios, los colonos ya tenían una identidad política independiente y se mostraron reacios a aceptar esa nueva forma de poder. Esto fue una de las causas por las cuales las sociedades españolas estaban un poco más organizadas que las inglesas. Es más, esto fue una de las causas que provocaron la independencia. En su famosa obra Imperios del Mundo Atlántico, John Eliot plantea que fueron las reformas impulsadas por las mismas monarquías durante la segunda mitad del siglo XVIII
las que precipitaron la crisis imperial. Con el aumento de los impuestos para las colonias se abrió un inédito debate en el interior de las élites criollas sobre la desigualdad en la aplicación de la carga impositiva y el estatuto de igualdad entre colonos y metropolitanos frente a la soberanía real. Y aprovecharon ese momento de humillación que sufrió España en el 1808. Pero ahora otra cosa, ¿por qué Estados Unidos acabó tan por encima de América Latina? La diferencia sustancial entre ambos procesos de independencia estriba en sus objetivos. Los que lucharon por la independencia en Estados Unidos consideraban que su labor era purgar una tradición política corrompida por el autoritarismo del rey. Vamos, que quisieron empezar de cero y borrar todo lo que tuviese que ver con los ingleses. Por otro lado, el proyecto emancipador latinoamericano intentó recrear las estructuras centralizadas del gobierno recientemente derrocado, cosa que tuvo que arrastrar a América Latina en los años posteriores. Y algo que también tuvo que ver era la bondad de los españoles de mantener las etnias que residían ahí. Como dijimos en un principio, los que vivían ahí eran fieles súbditos del rey, pero una vez dejaron de ser colonia, esto causó muchos problemas. La gran división entre etnias fue motivo de diversos conflictos que persisten aún a día de hoy, mientras que en la colonia inglesa la única diferencia étnica era la de blanco y negro. Y queráis o no, esto facilitó bastante las cosas después de la época colonial. Y hasta aquí nuestro relato. Si tenemos que hacer un balance, es evidente que la corona española permitió dar un gran salto a la región de Latinoamérica, teniendo en cuenta el gran atraso que sufría respecto a los europeos y sus sociedades primitivas. Algo que ayudó fue la colonización más inclusiva a diferencia de la británica, que permitió tener sociedades más organizadas, aunque como dijimos, eso más adelante jugaría en su contra, ya que a la hora de la independencia se decidió continuar con la misma estructura y no cambiar a una nueva como la que hizo Estados Unidos. No se le puede dar toda la culpa a la colonización española. La evolución política y económica de las repúblicas latinoamericanas es responsabilidad directa de sus marcos institucionales una vez se independizaron. Y no, probablemente la cosa no hubiese cambiado mucho si los colonizadores hubiesen sido los británicos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. ¿Creéis que hubiese cambiado algo si los colonizadores hubiesen sido los británicos? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.